Bienvenido al lugar que te ayuda a ser tu mejor versión. Soy Juan Pablo Duque y el día de hoy estamos en 2x1, la sección de mi podcast que trae personas para hacer del viaje de tu vida algo mejor. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast. En esta ocasión, es un episodio bastante especial y diferente porque pues estamos en una herramienta del invitado. Ya veníamos hablando sobre, sobre el río de fondo. Y bueno, el invitado es José David del Puello, o más conocido como Zune, ¿no? Y vamos a darle el espacio para que se presente. Muy buenas, Juan Pablo, gracias por invitarme. Antes hemos estado aquí, me has estado presentando todo tu camino y me ha dejado impresionante. Yo llevo desde 2009 que empecé a hacer podcast, primero por ocio, porque quería hablar de la serie de Perdidos, y a lo largo del tiempo fui avanzando, pero sin ningún tipo de objetivo, solo pasármelo bien. Y casualmente acabé una persona, o sea, yo siempre ofrecía a todo el mundo, esto tiene un podcast, hazte un podcast, ¿por qué no tienes un podcast? Y al final, tanto preguntar, alguien me dijo, vale, pero te puedo contratar y me ayudas. Y a partir de ahí la cabeza me hizo ¡pum! Digo, como que la gente quiere hacer podcast, pero realmente le supone un esfuerzo todo lo de la técnica, la edición y tal. Y dijeron, bueno, pues si me ayudas y estás conmigo en el programa, lo hacemos. La chica se llama Mónica de la Fuente, de Buenos Días Madresfera, y creamos el show. Además, le dimos una vuelta de tuerca súper loca, que era en directo todos los días, incluso con vídeo. Era como algo que no me hubiese incluso imaginado cuando le envié el tweet. Y a partir de ahí ya como que puse el foco en otro lado y hoy, año 2021, ya solo trabajo haciendo podcast para otras personas y plataformas, porque también hay plataformas ahora que compran shows. Y tengo el aula virtual esta de quiero ser podcaster.com, donde enseño cosas que ya he hecho anteriormente, otros cursos online. Uno tiene actualmente 4.000 personas, han apuntado en total. Entonces, idea validada. Si 4.000 personas les gusta, es que lo hago bien. Y básicamente es eso. Sí, pero y todo eso que cuentas, qué interesante. Y segundo, o sea, tuvo que haber tenido un proceso largo detrás y seguramente antes también te gustaban otras cosas. Y aquí esto me lleva a lo siguiente, lo que eres hoy lo soñaste de niño, ¿cómo fue tu proceso? Sí, ¿no? O no y sí, porque un día estuve pensando, yo de pequeño siempre quería ser, cuando me preguntaban, primero decía que quería ser dibujante de cómics. Entonces, como mi padre de delineante dijo, pues tú te pones de delineante conmigo y luego ya dibujas cómics. No entiendo la comparativa, pero pasó así, porque a su padre también se lo hizo a él, no sé. Es como una venganza heredada. Y siempre pensaba, me gustaría ser periodista, ir a la universidad y hacer periodismo, pero nunca lo hice. Ni estudié periodismo, ni estudié radio, ni locución, ni edición, nada técnica. Y un día de repente me topé con los podcasts y simplemente dije, pues me gusta. Ni siquiera sabía ni si se me daba bien. Me gustaba y era divertido. Entonces, no lo sé si en el fondo ese deseo de ser periodista era esto. No lo sé. Si montasen una peli de Netflix, pues sí, lo pondríamos para que quede bien. Y fue algo como, o sea, un día estabas así desocupado y, podcast, y qué chévere esto, ¿no? Sí, no. ¿Todavía lo recuerdas? Sí, sí, me acuerdo porque tengo un amigo que se llama Jordi, que ahora hago un podcast con él además, se llama El Huichito, que me dijo, ¿has visto la serie de Perdidos? Y dije, pues no la he visto. Y dice, pues ya lleva ya 3 temporadas, me las pasó en DVD y mi mujer y yo nos las vimos en 2 semanas hasta las 3 de la mañana y luego le dije, quiero más. Me dijo, pues ahora tienes que esperarte a que salga en Estados Unidos y como todo el mundo está aprendiendo a piratearlo con el torrent y bajártelo. Entonces me empecé a meter a bajar torrents y terminaba el episodio y decía, pues yo quiero más, vengo de verme 3 temporadas en 2 semanas, necesito un maratón. Y buscando dónde descargar más cosas o información, encontré que había un podcast en español que comentaban los episodios de Perdidos. Y entonces dije, bueno, esto me vale, porque son chavales igual que yo, con lo mismo mono, misma ansia y las mismas teorías. Y a partir de ahí descubrí ese podcast, luego otro podcast de series y otro yo y otro. Me hice yo un blog de series y dentro de la comunidad hablábamos mucho, porque antes como no habían redes sociales ni Twitter ni nada, pues ibas de un blog a otro saltando y el Twitter lo trasladábamos a los comentarios de cada blog. Y una por otra dijimos, ¿hacemos un podcast juntos? Pues venga, hacemos un podcast. Y mezclamos nuestras temáticas de los 3 blogs de series. Y lo hicimos. Se llamaba Agüesome, pero tal y como suena, españolizado con G-U diéresi. Y así fue. Y ya está. Sí. Es que no, es que nada, digamos que en mi vida no he planificado nada. Y bueno,
¿qué tal la experiencia con ese primer podcast? O sea, vieron muchos, me imagino que hubieran muchos aprendizajes, muchos, no sé, tal vez fracasos o malos sabores de boca. Sí, ¿Cómo sí, fue? totalmente. Al fin, primero me sorprende mucho que tenía un montón de descargas. Tengo podcast hoy día que no tienen las descargas que tenían entonces, cosa que me arrepiento de haberlo dejado. Porque incluso de calidad no era buena, sonaba mal, tenía muchos ruidos, no nivelábamos las voces. Incluso cuando tuve mi primer hijo, que fue al primer año de ese podcast, yo grababa que no se despertase como susurrando y la gente me decía, pero qué mal lo hace. Bueno, la gente en general le gustaba porque era tan cutre que se sentían como que estábamos en amigos y hacíamos muchos chistes, pero era un mal producto. Solamente era divertido. Y sí, aprendí de todo. Sí. De hecho, todo lo que sé ahora de editar y todo es a base de ediciones, horas, perder audios, repetir, ahora se ha colado no sé qué. Ir aprendiendo y sobre todo con la comunidad. Hubo una comunidad podcaster que aquí en España que nació más o menos en 2009 y empezamos a hacer piña, se hizo una asociación, se hacían eventos donde nos reuníamos entre 100 y 200 personas y todos nos ayudábamos. También nació Twitter, creo, en 2009, o al menos me metí yo ahí. Y entonces entre Twitter, y al final Twitter era como un gran WhatsApp entre podcasters en mi comunidad, en mis seguidores. Entonces siempre ibas a Twitter y si tú no ayudabas a otro, otro te ayudaba a ti. Entonces, como no habían tampoco cursos de podcast ni nada, entre todos nos ayudamos, nos decíamos, y así años y años aprendiendo. Sí, y bueno, yo también me gustaría, yo no llevo tanto tiempo como tú, pero pues me ha dejado bastantes lecciones y de novato, o sea, lo difícil que es grabar con invitados es que, por ejemplo, se te vaya el internet o no sé, o no grabes bien las pistas. Ya. Ahorita comentábamos lo del ventilador Sí. y es complicado, o sea, ayer, ayer no, el miércoles me pasó que estaba grabando un episodio Ujú. y pues el invitado me dijo, déjame grabar antes, o sea, lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar el podcast. Y pues yo le dije, me parece bien. Y pues fue él el que comenzó a grabar. Entonces, pues yo encima de eso le di a grabar de nuevo en Zoom y yo dije, pues está bien, ¿no? Eso funcionará bien. Cuando acabamos la reunión, me voy a mirar los archivos y me quedó un video de 3 segundos. Uh, Y yo, no puede ser. ¿Qué acabo de hacer? O sea, que acabamos de perder 1 hora y media hablando. Y voy yo y le pregunto y me dijo, no, yo no he visto ningún archivo. Y no sabes cómo me sentí. Yo dije, no puede ser. Ahorita cómo claro. le digo que, que perdimos lo que acabamos de grabar. Pero después me dijo, ah, sí, mira, lo tengo todo. Y fue como, uff, puedo Sí, descansar en yo paz. conozco varios podcasters en conversaciones que deciden, vamos a grabarnos cada uno nuestra pista para tener la mayor calidad de sonido. Y, por ejemplo, había unas que se llamaban The TV Slayers, que eran 5 chicas. Pues una de ellas le petó el Audacity, el programa de grabación de audio. Entonces tenían 4 pistas de 2 horas y una no. Claro, no podían repetir porque además era muy de risa, de no sé qué. Entonces ella tuvo que doblarse a sí misma. O sea, editaron sin ella, se escuchó y ella iba hablando en diferido como si estuviese ahí de verdad. He visto esto de doblarse a uno mismo muchas veces. Es un recurso desesperado, pero si no quieres molestar al resto de las personas es lo que toca. Y también otro detalle, si eres podcaster, podcaster y estás comenzando, es importante avisarle todos los detalles con claridad a tu invitado. Me invitaron a un podcast, diferente al primero que me invitaron, y fue como, bueno, comencemos a grabar. Pero pues él me dijo, sí, yo ya estoy grabando y no estaba grabando directamente con el Zoom. Entonces yo dije, bueno, no pasa nada. Y al final me dijo, es que, bueno, ¿y me envías tu pista de audio? Y fue como, oye, no me dijiste que grabara nada. Tú me Ya. dijiste que tú lo grababas todo. Y él me dijo eso, ahorita que lo mencionas me genera bastante risa porque me dijo lo mismo. Oye, ¿qué tal te parece si te doblas? Y bueno, yo lo intenté y es bastante complicado. O sea, Sí, una sí, sí. charla de 40 minutos, doblarla Muy y, difícil. y tratar de computar todo sin que se nos ocurran ideas nuevas Claro, y tratar de recordar tal cual como lo dijimos es muy difícil. Y total. tuvimos que volverlo a grabar y ahorita sí, él sí grabó por Zoom y sale un buen episodio. Yo ahora hay una clienta que me lo pasa, graba por Zencaster y se equivocó y su micrófono lo seleccionó mal. Y suena muy mal y ya siempre suena muy bien. Y le he propuesto, ¿quieres doblarte a ti misma pero teniendo de referencia la pista? O sea, es como tú te escuchas y tú repites aumentando la calidad del sonido. Pero sí, es Pero es, que es un monólogo.
No, es una entrevista. Es una ¿O es entrevista. una...? La otra pista la tenemos Ah, bien y la suya suena muy mal, suena a webcam. Entonces, claro, digo, podemos dejarlo así, pero hombre, si se arriesga, pues me ha dicho que sí, que lo va a hacer, pues haga, que lo haga. Que lo doble. perfecto. Y bueno, después, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué ha Y ya pasado? empezando a crear comunidades allá en España. Espérate, repite, que ha habido aquí una pausa generalizada, ¿no has notado? No, te quedas un momento quieto, pero, Ah, vale. pero bueno, te estaba comentando. Después de este primer podcast, ¿qué fue lo que pasó? Y después de empezar a crear las comunidades de podcaster allá en Twitter. Pues después de ese podcast me animé a crear otros, como De qué va podcast, que la premisa era, no tenía temática, era De qué va podcast, el podcast que la audiencia decide de qué va. O sea, ¿de qué va? ¿De qué va? De qué va podcast va de lo que diga la audiencia, algo así, ese era el claiming. Y entonces nos enviaban mensajes y quiero que habláis de papel del váter, quiero que habláis de sexo, quiero que habláis de no sé qué. Y nosotros montábamos un show con el formato de los cuatro riéndonos, con eso. Y luego mucha gente empezó a preguntarme, desde que hace ya 10 años la gente me pregunta, ¿cómo se hace un podcast? No sé, tengo que tener cara de enseñar a hacer podcast. Y me estaba cansando de enviar el mismo email siempre, que además no tenía ni copiado o pegado, lo escribía de nuevo cada vez. Y entonces digo, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a crear en iVoox un episodio en audio donde en directo tú te pones el auricular y terminas con un podcast. Y lo crees y dije, ¿cómo le llamo? Entonces había un compañero mío que se burlaba de mí y me llamaba la sunecracia. Rollo diciendo, eres un mandón, ¿no? Cuando estás en los podcasts hay que decir lo que hay que hacer como tú quieras. Y decía, ya está la sunecracia. Y dije, pues lo voy a poner de nombre, ¿no? Como en vez de que ese nombre me haga daño, me va a hacer más fuerte. Y le puse la sunecracia y en el episodio 1, pues estoy yo diciendo, abrir, archivo, iVoox, Audacity, grabar, no sé qué, pistas, no sé qué. O sea, es como durante 40 minutos estoy en directo, como no podía grabarme en vídeo, en audio, haciéndolo, un tutorial en audio. Luego de ahí empecé a hacer entrevistas y ese luego evolucionó en un podcast de entrevistas y debates que a partir del episodio 100 le cambié el nombre por Nación Podcaster, que es ese. Y ese es el que me ha dado más alegría. Ese es con el que más he aprendido de podcasting, entrevistando a podcasters y haciendo debates sobre todo y metiéndome en mucho barro y pillando muchos trolls por el camino y perdiendo amigos. A la gente no le gusta que seas un poco, que cuando algo no te gusta lo digas en voz alta y tal, no gusta. Sí. Y entonces comienzas a desarrollar la Sunecracia, que hoy en día es Nación Podcaster. Y bueno, ¿qué pasó? Sí, luego por el camino, antes de cambio de nombre, mi mujer me dijo, ¿podemos hacer un podcast juntos? Y dije, ¿y por qué? Me dijo, porque haces tantos podcasts que no te veo. Entonces, si hago un podcast, estaré contigo. Dije, bueno, me parece una buena pensada. Y le dije, ¿sobre qué lo hacemos? Me dijo, pues sobre la familia. Y le llamamos Cuando los niños duermen. De hecho, es el podcast más exitoso que tengo. Tiene un montón de descargas por todos lados. Y entonces un amigo me dijo, tío, hazte una web y reúne todos tus podcasts porque yo ya no sé dónde escucharte. Y dije, pues vale. Y ahí creé Nación Podcast. Busqué el naming, me gustaba ese tal. Y al principio era una web donde tú entrabas ahí y estaban los podcasts de Sune y ya está. Entonces decidí, pues le voy a cambiar también el nombre de Sunegracia a Nación Podcaster. Que ahí no lo hagáis, muchachos, porque la red se llama Nación Podcast y el podcast Nación Podcaster. Y tengo amigos que todavía lo confunden. O sea, no hagáis cosas con naming muy parecidos. Porque al final no saben quién es qué. Y entonces, en el primer episodio, para hacer el cambio, dije, bueno, pues que alguien me entreviste a mí en mi podcast como excusa de cambio de nombre. Se vino una amiga mía, se llama Blanca Laviempe, y ella en mitad de la entrevista me dijo, porque ella tiene otro podcast que se llama ¿Por qué Podcast? Me dijo, pero en tu web de Nación Podcast solo van a estar podcasts tuyos, no puede estar el mío. Y primero le dije, ¿por qué va a estar el tuyo? Si solo son los míos. Pero entonces editando estaba, y digo, oye, pues tiene razón. Y fueron los primeros que les invité a entrar. Entonces entraron estos amigos, ¿por qué podcast? Y entonces ya se convirtió en una red de podcast que poquito a poco entró y la primera persona, digamos que como era cliente mío, entró, es Madresfera. Y a partir de ahí, pues todo fue cogiendo forma. Luego otra persona que entró también dijo, te voy a cambiar un poco, porque era especialista en branding, me cambió los logos y todo en plan, es que esto mola tanto, pero tu logo es una mierda. Y tenía razón. Y fue un poco la suma, el que entrase Madresfera, el cambio de logo, el que fue haciéndose un nombre dentro de España y bueno, está considerada dentro de las 2 o 3 redes de podcast más importantes de España, así que ni tan mal.
Luego ya de red de podcast, yo ya no le llamo red de podcast, le llamo productora directamente porque es muy confuso decir, no, pero también hay amigos, pero también hay clientes, pero... Entonces, mira, es productora de podcast, mis amigos ya han aceptado, la gente se pensará que me pagan por estar ahí, pero es que digo, mira, así me quito de explicaciones. Es una productora y así queda claro que si viene un cliente y yo le produzco, tiene la posibilidad de entrar en Nación Podcast. Sí. Me genera una duda aquí y es que, o sea, Nación Podcaster, ¿todas las haces tú? O sea, ¿estás solo frente al cañón? En principio sí. Casi todo. Tengo alguna persona cuando me surgen dudas de web, le pregunto. Si necesito locutores, les pregunto. Si algún día me ahogo con la edición, esto todavía no ha pasado, pues porque cuando yo empiece a facturar bien, pues sí, ya podré tener otros compañeros que editen conmigo. Pero sí, hago yo la edición y todo igual. Sí que a lo mejor en proyectos individuales, por ejemplo, que le hemos vendido a la plataforma Podimo, pues tengo un equipo. Pero ya es como, para este equipo ficho a estas personas y trabajamos juntos, entregamos el producto y luego vuelvo a ser yo. Por ahora estoy solo. Sí. Y bueno, también me gustaría hablar de un poco el boom que han tenido los podcasts últimamente. Y es que ahorita todo el mundo tiene un podcast, ¿no? No sé cómo sea ya en España, pero acá en Latinoamérica, o Ya. sea, especialmente en México y en Colombia, que son los ambientes en los que me muevo, hay muchísimos podcasts nuevos y están empezando como a florecer y a explotar ese lado. ¿Cómo es la cosa en España? Sí, aquí ¿Ya hubo ese boom? sí. De hecho, aquí está la cosa de manera. O sea, me lo dicen hace 3 años y me tienen que pellizcar para explicármelo. Al principio había mucho podcast súper mega amateur, del que suena la cerveza, un bar, bueno, así como muy de súper colegueo. Pero ya había una gran base gracias también a jornadas de podcast. Hemos estado pues desde 2010 cada año reuniéndonos en un punto de España, que es como un evento que se mueve de ciudad. Entonces íbamos recopilando aficionados de diferentes ciudades que al año siguiente muchos viajaban e iban. Entonces han llevado a haber años que estaban 500 personas y bueno, se ha ido como aumentando. Entonces, 500 personas, todos podcasters. Luego sus oyentes no iban, pero iban generando. La plataforma de iVoox también, que apareció en 2009, ayudó mucho porque como es una plataforma que te alojas gratis, pues la gente se volcó mucho. Y entonces en 2000, creo, 17 o 18, llegó Podium Podcast, que es el grupo Prisa, que es una de las cadenas de radio de aquí de España, de las más importantes de todas, pues decide tener una división de podcast. Y cogen a estos de Podium Podcast. Entonces estos ya hacen que la palabra podcast empiece a sonar en sus programas de radio porque quieren darle mucha bola. Y ahí ya hubo un pequeño salto. Luego tenemos otro salto en el que se desbloquea más, que la gente lo descubra, que es cuando empiezan a meterse influencers femeninas de moda, pero no de moda, sino periodistas de revistas de moda, ¿no? Tipo, o sea, Cristina Mitre, por decir un nombre. Cristina Mitre entra, ella viene de trabajar en un montón de revistas súper famosas, entonces a partir de ahí empiezan a escuchar su programa sin saber que es un podcast. Y entonces gente de su comunidad, que también es muy potente, empieza a abrirse otros podcasts y esto hace que aumente un montonazo. Mientras tanto siguen habiendo más eventos de podcast y también otro punto en el que la cosa cambia es este año llegan plataformas que directamente están pagando por la creación de contenido. Están pagándonos por crear podcast con ellos, como Audible o como Podimo. Y iVoox también crea algo extraño así, que es como hacerse original, que te genera unos... Bueno, es un poco lioso de explicar, pero no es como que te fichan, pero como que sí. Sí. Todo esto es, casi siempre todos estos fichajes incluyen la exclusividad en su plataforma. Y desapareces de iTunes y desapareces de Spotify a cambio de que te den bola y algunos te den dinero. Entonces, claro, el mercado explota. Yo lo noto que antes en las noticias buscabas en Google. Tengo un amigo, Jorge Marín, EOB, que tiene podcast al otro lado del micrófono, que todos los días habla de podcast y de noticias. Que antes era como, mira, ha salido una noticia de podcast, vamos a compartirla. Y ahora, al revés, tiene que hacer curador de contenido para ver qué va a hablar en su podcast a diario. Porque todos los días hay noticias de podcast. Y luego, pues incluso se han creado... Hay mucha gente que ha creado así como Nación Podcast, como productoras de podcast. Ya no estoy yo solo. Al principio puede ser que estuviese yo y otros
o sea, otros, me refiero otra empresa donde eran 2. Y ahora, pues no lo sé, no sabría contar, pero puede ser que hayan 10 que yo conozca. O sea, ya hay muchas productoras que empiezan y empresas que quieren que les hagas podcast y todo el mundo se está metiendo. Supongo que también hace que Spotify ha comprado mucho y esto llama la atención. Lo de que Amazon se haya metido llama la atención y las marcas quieren estar ahí. Así que sí, estamos a Sí, full. sí. Y justamente eso está pasando por aquí. O sea, los podcasts, bueno, como ya te decía, la gente está empezando a hacer podcasts. Hay dos, de Colombia que yo conozca, hay 2 o 3 productoras grandes de podcasts. Y es una locura. O sea, también se están metiendo los influencers. Ahorita esto se está haciendo Claro. una vaina más grande y es muy chévere. O sea, yo no estaba antes como en los comienzos de los podcasts, pero es muy chévere ver cómo cada vez la gente confía más en los podcasts y les gusta este formato, ¿no? Sí, sí, sí. Total. Porque es otra cosa, o sea, uno puede ir, no sé, haciendo otras actividades, conduciendo, bueno, yo no conduciendo, pero otras personas conduciendo mientras nos escuchan, llevarse reflexiones y sin necesidad de estar viendo un video en YouTube donde no puedes apagar la pantalla, ¿no? Sí, yo creo que lo de la pandemia también del coronavirus ha hecho mucho, porque la gente se ha cansado de tanta pantalla. Al final, nuestro ocio suele ser pantalla, que si Netflix, que si el otro. El trabajo también ahora es pantalla. Estás todo el día ahí con el Zoom. El colegio de los niños también. Tienes que hacer reuniones con el Jitsi, que también es para conectarse. Todo es pantalla, pantalla, pantalla. Al final es como... y luego tienes que seguir, yo qué sé, recogiendo los platos y poniendo lavadoras. Entonces no puedes leer un libro mientras tanto. Yo creo que también ha hecho eso. Te pones un podcast y tienes todo. O la gente incluso que ha estado sola toda esta pandemia, pues se lo pone en Alexa, está todo el rato escuchando voces y contenido sin necesidad de estar delante de una pantalla, porque es que al final te despistas y estás 10 horas mirando el Clubhouse. Exactamente. Y también por el otro lado, o sea, no solamente por el lado de los oyentes, sino de los podcasters como tal. Bueno, no me gustaría llamarlo podcaster, creadores de podcast, que es diferente. Ujú. Eh, yo desde que llevo aquí haciendo podcast, pues he conocido como 17 personas y es como no puede ser. O sea, esas 17 personas son empresarios, son Sí. locutores, también son podcaster. Entonces, pues yo antes no, te cuento, yo antes no socializaba tanto y ahorita es como puedo llegar a hablar con una persona que no conozco Mm. y de manera normal, común y corriente y hablamos más o menos una hora, ¿no? Que es lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Sí, sí. Total, yo cuando mucha gente me dice, a veces me han venido gente que tiene, yo qué sé, 70.000 seguidores en Instagram. Me dicen, quiero un podcast para que me ayude a visibilizar. Digo, a ver, lo estás planteando mal, porque aunque sea mi medio favorito, dentro de todos los medios que existen en Internet, es el hermano más pobre, es el que menos audiencia te va a dar y es el que tiene... Habrá alguno que haga un pico, pero no es como otros que muchos tienen un pico y pocos no. Aquí, en general, todo el mundo tiene más bien poquita o media audiencia. Entonces, ¿qué otras cosas te va a aportar un podcast? Pues engrandecer tu marca personal, porque estás hablando y te están conociendo, y sobre todo una llave para hacer contactos brutal. O sea, yo en 10 años solo 2 personas me han dicho que no y he tirado a famosos, a no famosos. O sea, y una no es que me dijera que no, una es que me dijo quiero cobrar y dije pues no tengo dinero. Pero en 10 años, vamos, he entrevistado a quien he querido y a la gente le hace ilusión ir a un podcast a grabar. Sí. Y bueno, dentro de esas cosas que aportan los podcasts, qué bueno que mencionas eso porque quería llegar a este tema. Y es la parte de monetizarlo, porque muchas vienen con la ilusión de vamos a hacer dinero Ya. y harto. Y pues es un poco complicado, ¿no? Entonces, ¿qué opinas respecto a esa parte? El otro día vi un meme, ¿sabes? La hamburguesería de Bob Esponja, que están todos los peces, pues Sí, hay un meme que están todos los peces ahí, como hay un episodio que se vuelven zombies y están todos ahí en esa sí. foto y pone foro de podcasters y ponen como bocadillos y uno dice, quiero ganar dinero, quiero tener mucha audiencia, quiero ganar dinero. Solo dicen eso. Todos los peces dicen, quiero ganar dinero, quiero tener mucha audiencia. Y solo dicen eso. Y eso es un error. Porque es verdad, te vas a un foro de Facebook de podcasters y siempre están 2 o 3 mensajes al día de, hola, acabo de abrir un podcast, ¿cómo ganar dinero? Entonces, si vuestra idea es haceros un podcast para ganar dinero y tener mucha audiencia, vais mal. O sea, no es el camino.
es un trabajo que puede costaros 10 años hasta conseguir algo. Es muy difícil. Hoy día quizá no tanto, pero tenéis que tener, no sería lo recomendable, sería para otras cosas o sea, al menos no directamente hago contenido y recibo dinero. Lo puedes usar con otras estrategias diferentes. O sea, hago contenido, creo comunidad, crezco, aporto cosas y luego te puedo ir vendiendo mis servicios, mis productos y a partir de ahí ir abriendo más puertas. Pero esto te va a costar un poquito, a menos que tú ya tengas una comunidad muy fuerte y te metas al podcast y lo aproveches. Pero si tu vía es del podcast voy a despegar, no es el tema. A partir de ahí, si la pregunta es ¿cómo se puede monetizar un podcast? ¿Sí? Sí. Vale, pongamos que ha llegado el momento y ya tienes suficiente comunidad y etcétera, etcétera, y todo se te pone de cara. Pues tienes promocionar tus propios productos digitales, llámalo libros, cursos, servicios, asesorías. Tienes patrocinio puro y duro, que viene una empresa, te compra por unos cuantos episodios y tienes que hacer una mención o haces un episodio branded o lo entrevistas a cambio de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes la posibilidad de poner tus episodios premium con diferentes sitios que hayan. Hay algunas plataformas que te dejan, otras, o una web cerrada o lo que sea. La gente se suscribe y entonces puede ver o algunos episodios o todos. Pero, o sea, pides a tu audiencia dinero. Puedes también pedir a tu audiencia dinero a modo de como donaciones o algo así, tipo Patreon, Coffee, PayPal, ¿no? Si te ha gustado el contenido, pues tengo aquí, o me compras camisetas, o yo qué sé, como pedirles a favor, pero que no estén obligados a pagar para escuchar el contenido, pero sí como que se lo pides. Y la última es esta, que hay plataformas, tú le haces un proyecto y le dices, mira, quiero venderte una temporada, este es mi podcast, esto es lo que vamos a hablar, y negocias, te dan el dinero, lo haces y ya está. Esa sería como hoy día se puede monetizar. ¿Y recomiendas, por ejemplo, yo uso Anchor para alojar mi podcast y no sé qué tan bueno o malo sea, pero he visto una opción que te permite poner como anuncios en cada episodio. Claro, yo eso no lo he hecho porque quiero mantener como limpio mi podcast y como no prostituirlo por unos cuantos centavos. Claro, entonces, lo de los ads, es verdad. Esto nunca lo incluyo porque me parece, ¿qué es eso? Me da un poco de cosa. Estamos muy acostumbrados a ver cualquier contenido y que eso exista. O sea, tú te vas a YouTube y te comes un ads. Te entras en una web y te comes un ads que no tiene ni que ver con o sea, es que no tiene que ver con el blog o con el vídeo porque lo que tiene que ver es contigo. Te buscan a ti, no al contenido que estás viendo. Y entonces en los podcasts existe, Anchor lo hace, Spreaker lo hace. Pero claro, no sé hasta qué punto un medio que me parece que su fuerte es que es muy personal, que de repente aparezca un anuncio que no es nada personal. Yo soy más partidario de que el patrocinio incluso lo haga la propia persona, integrándolo dentro del episodio y tal. Y además, para ganar un poco de algo decente tienes que tener muchísimas descargas, porque creo que van a 2 céntimos por 1000 el CPM. Yo he hecho la prueba, pese a eso, ahora diré, tengo los vídeos de YouTube y la publicidad integrada en Spreaker en algunos podcasts que no escucha mucha gente y lo pongo al final a modo de prueba y en proporción me está dando más Spreaker que YouTube. O sea, a lo mejor he cobrado de Spreaker a veces 30 euros al mes en un podcast que no sé ni si lo oye la gente porque es que se llama Pruebas. Y en YouTube tengo acumulados 36 desde este 2020 que he tenido muchas visitas. Entonces, en proporción, sí, me da más dinero Spreaker. Pero claro, hay que sopesar cuánto te la juegas. Y en un medio que la gente no está acostumbrada. YouTube sí estás acostumbrado a que te lance el anuncio y ya está. Lo aceptamos. Pero en podcast, cuando suena un anuncio, haces jolín. Y encima no puedo saltarlo. No sé qué mierda. Pues dejo de escucharlo. ¿De qué va este tío? Hay que sopesarlo. Pero sí, existir existe. Y bueno, dentro de tu historia hemos visto bastantes saltos, pero todos, bueno, encaminado como a esta parte del podcast. Y me gustaría como que nos comentaras un poco lo que andas haciendo ahorita. Bueno, ya sabemos que sigues con Nación Podcaster, que estás haciendo podcast, pero cuéntanos un poco más a detalle. Sí, para ir concluyendo porque se nos acabó el tiempo. Lo de los saltos está muy interesante porque
Yo, es que ahora me ha venido a la mente una cosa. Yo una vez cogí un tren hasta Madrid para hablar con los de iTunes sin saber inglés. Ellos solo saben hablar inglés. Ahí esa cosa me dio un poquito de visibilidad en iTunes porque me tuvieron como... Además le hice un par de cosas que corrigieron delante mío y se quedaron como, mira qué guay, esto no lo habíamos dado cuenta. Luego, otro salto interesante e inesperado es que Podium Podcast me fichó para 2 de sus podcasts. Hay 2 que salgo yo. En El Gran Apagón salgo y en otro de Fisher Price salgo. Otro también, a través de Madresfera, nos fichó Fundación Telefónica y hacemos un show en vivo, ahí en directo, donde también nos pagan. Son saltos así como muy interesantes que cabe la pena mencionar porque es algo, se sale de lo normal. Y ahora mismo estoy produciendo podcast con Nación Podcast. Tengo las asesorías en sunepod.com. El Quiero ser podcaster, que es el aula virtual. Y bueno, y productos míos que le hago yo sobre todo para Podimo. Eso sería un poco, con eso es lo que estoy haciendo actualmente. Estoy ahora metido esta semana, he empezado en Clubhouse, que ahí no me pagan ni nada, pero para empezar a hacer recurrencia para que me conozcan y ya veremos si lo que estoy haciendo ahí luego lo convierto en un evento físico. Perfecto. ¿Y no has pensado entrar a TikTok? Bueno, sí, estuve 3 meses probando, pero no con contenido de podcast. Alguna cosita probaba, pero no, es que no sé, tampoco tenía mucho éxito. Hacía cosas un poco de humor. Hay 2 vídeos míos que sí que tuvieron 14.000 visitas, pero no le veo, no sé hacerlo. Estoy más en Instagram. Estoy a tope con los podcasts. Ya te digo yo que, bueno, yo estuve como 3 meses intentando en TikTok y ya te digo yo que no funcionó. Yo quise hacer una prueba y me saqué 2 cuentas, una de videojuegos y otra de podcast. Y la de videojuegos subió en 2 semanas a 1.000 seguidores y los videos apoyo constante y el podcast no pasa de 60 seguidores. Claro. Entonces, bueno, se nota la diferencia Sí, y el tipo de contenido que le gusta a la gente ver en TikTok, ¿no? Sí. Totalmente. Y bueno, y ahorita sí, para concluir, ¿te gustaría añadir un mensaje final? Es complicado. ¿Sobre qué tema? Yo, pues que hagáis podcast todo el mundo, pero sin estar obsesionados a la fama, porque lo que hay que hacer es un trabajo base y tenerlo bien pensado y coger una libreta y antes de comprar nada, porque también eso es otra. Mucha gente es como, quiero hacer un podcast, ¿qué me compro? Es que esa no es la pregunta. Quiero hacer un podcast sobre qué lo hago y cómo voy a contarlo y por qué va a ser más original que otro y que me va a gustar. Y es mejor hacer temporadas cerradas que estén muy preparadas que no yo voy a hacer un podcast forever and ever porque yo lo valgo, porque al final te quemas y merma. Y la vida, tú creces, tienes hijos, te casas, te enfermas y cada vez te da más palo hacer un podcast si no te renta. Pero si lo haces por temporadas, pues tú puedes hacer temporadas de 2 meses, 3 meses, 1 año, descansas. O sea, planificación. Ese sería mi consejo. Hay que planificar las cosas antes de lanzarse a lo loco. Exactamente. Y de igual manera, bueno, gracias al señor con el que estoy hablando hoy, pues tengo un podcast, ahí pues vamos más o menos con errores y todo, pero aprendí las bases y aprendí como a esa parte de planificar. Y bueno, recuerden que todas las redes sociales, sus páginas, todo está en la descripción. Si estás en Spotify o estás en YouTube, ahí estará. Y bueno, de nuevo me gustaría agradecerte por darte la vuelta por aquí. Me gustó mucho el episodio. Y bueno, ya eso fue todo. Recuerden, aparezco en Instagram como Juan Pablo Duque con B larga al final. Soy Juan Pablo Duque Beltrán y nos vemos en la próxima. Chao. Hasta luego.